La ciudad parecía dormida, envuelta en un silencio demasiado pesado para ser tranquilo. Nadie lo sabía aún, pero entre las calles solitarias de aquel barrio industrial caminaba un hombre que jamás se había sentido más vivo que cuando acechaba. No tenía nombre para la policía, no tenía rostro para los vecinos. Solo dejaba tras de sí una sensación extraña, como un escalofrío compartido. Era el tipo de persona que parecía invisible cuando quería, pero imposible de olvidar cuando ya era demasiado tarde. Su fijación era simple: observar, anotar, planear. Desde hacía meses, vigilaba a una familia en particular. Nunca entraba en sus casas de inmediato, lo suyo era el ritual, la espera. Veía las luces apagarse, escuchaba las discusiones que se colaban por las ventanas entreabiertas, reconocía los pasos de cada miembro de la casa. Sabía quién era el primero en dormir y quién era el último en despertar. A veces, dejaba pequeñas pruebas de su presencia. Un marco de foto movido. Una silla que amanecía en otro sitio. No era descuido, era un mensaje. Quería que lo supieran, poco a poco, sin poder comprobarlo nunca. Alimentaba su juego con el miedo invisible de los demás. Y cuando al fin decidía entrar, lo hacía con la calma de quien camina por su propio hogar. La policía llegó a sospechar de alguien del vecindario, pero jamás hubo pruebas. Los testigos hablaban de un hombre alto, otros decían bajo. Unos aseguraban que cojeaba, otros que corría con velocidad imposible. Nunca coincidían. Era como si su rostro se borrara en la memoria de quienes lo habían visto, o como si él supiera moldearse según la víctima. El terror verdadero comenzó cuando una de las casas, la de aquella familia vigilada durante tanto tiempo, amaneció con la puerta cerrada por dentro y un silencio insoportable. Nadie contestó llamadas, nadie respondió al timbre. Cuando finalmente la policía entró, la escena era distinta a cualquier otra. La mesa estaba puesta como si se esperara una cena que nunca ocurrió. Los platos estaban servidos, pero la comida fría, intacta. Y en las paredes, escritos con una caligrafía elegante, aparecían frases cortas: yo los vi dormir. Yo los vi soñar. Ahora, duermo con ellos. Nunca encontraron a los habitantes de esa casa. Nunca encontraron al hombre. Pero cada vez que un nuevo vecino se mudaba, alguien, tarde o temprano, juraba haber sentido un par de ojos observando desde la penumbra. Era un conductor de ambulancias, siempre presente en el lugar del desastre, siempre entre los primeros en llegar. La ciudad lo conocía por su eficacia, por su rapidez para aparecer cuando alguien lo necesitaba. Pero lo que nadie sabía es que él no solo atendía emergencias, las creaba. Desde niño había sentido una atracción extraña por los gritos, por los rostros desencajados en el dolor. No buscaba dinero, ni fama, ni siquiera venganza. Lo suyo era una obsesión pura y fría: provocar el caos, y luego llegar como héroe. El doble papel le daba una satisfacción única. Encendía incendios pequeños en casas abandonadas, provocaba accidentes en carreteras solitarias, saboteaba circuitos eléctricos de edificios viejos. Y después esperaba la llamada, ya con su uniforme listo, con la sirena preparada. Nadie sospechaba de él porque, en la superficie, era un salvador. Pero una noche, su juego escaló demasiado. Decidió intervenir en un hospital. Cortó la electricidad en una ala entera, bloqueó las salidas de emergencia con cadenas, y cuando todo colapsó, apareció conduciendo su ambulancia, fingiendo sorpresa. Los médicos lo recibieron como a un salvador, pero las horas siguientes revelaron algo inquietante: los pacientes más vulnerables habían desaparecido. Nunca se supo qué hacía con ellos. Algunos decían que los mantenía vivos en algún lugar oculto, que los cuidaba para prolongar el sufrimiento. Otros pensaban que los usaba como piezas de un experimento macabro. Lo cierto es que, durante semanas, varias ambulancias recibieron llamadas falsas que nadie podía rastrear. Cuando llegaban a la dirección, nunca había nada, solo un silencio extraño, como si la ciudad misma respirara de manera diferente. Finalmente, alguien descubrió en el maletero de su ambulancia un pequeño detalle:
En vez de las manchas normales de sangre, había símbolos dibujados, círculos imperfectos, palabras escritas con torpeza. No eran casualidad. Eran firmas. Una forma de decir, aquí estuve. Aquí volveré. Hoy, cada vez que alguien escucha una sirena a medianoche, no piensa en ayuda. Piensa en él. Y en la posibilidad de que el conductor, con esa sonrisa serena, no esté llegando a salvarlos, sino a reclamarlos. En un pueblo pequeño, rodeado de montañas, la rutina era tan tranquila que cualquier extraño llamaba la atención. Pero aquel hombre nunca se presentó como extraño. Apareció como si siempre hubiera estado ahí, como si formara parte del paisaje. Decía pocas palabras, siempre vestido igual, una chaqueta oscura, botas gastadas, sombrero bajo. Su pasatiempo era coleccionar historias, o al menos eso decía. Preguntaba por las vidas de los demás, se interesaba por recuerdos de infancia, por rutinas, por secretos. La gente lo encontraba encantador, alguien con quien desahogarse. Lo invitaban a cenar, a tomar café, a compartir sobremesas largas. Y él escuchaba, sonreía, y anotaba todo en un cuaderno que nunca soltaba. Lo inquietante comenzó cuando los mismos que le confiaban detalles íntimos empezaron a desaparecer. Una mujer que le había contado dónde escondía la llave de su casa. Un anciano que le reveló la costumbre de caminar de noche hasta el río. Un adolescente que le confesó su lugar secreto para escapar de los padres. Uno a uno, se desvanecieron sin dejar rastro. Cuando las familias revisaron sus casas, notaron algo extraño. Siempre faltaba un objeto insignificante, pero con valor personal. Una taza favorita, un juguete viejo, un retrato doblado. Era como si alguien estuviera armando un rompecabezas con pedazos de vidas ajenas. Los vecinos empezaron a sospechar del hombre del cuaderno. Pero cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. La casa que ocupaba estaba vacía, y en medio del suelo encontraron solo su libreta. Cada página era un mapa de secretos, cada nombre acompañado de fechas y descripciones. Y al final del cuaderno, una sola frase: la confianza es la llave. Gracias por abrirme sus puertas. Dicen que ese hombre nunca se fue realmente, que aún aparece en otros pueblos, siempre disfrazado de amigo, siempre con la misma sonrisa tranquila. Y que cuando alguien desaparece de manera inexplicable, el último recuerdo es haber compartido una historia con un desconocido demasiado atento.